Muy buenas tardes, agradecemos nuevamente su presencia y acá tratando de ser puntuales con este programa tan exigente que tenemos en Malezas 2021. Estamos ya con la gente que tiene a cargo la próxima conferencia plenaria que va a estar moderada por Julio Scursoni. El doctor Julio Scursoni es el presidente de la ASACIM, organizadora de este encuentro, y vamos a invitar ahora a Frank Forcella, que nos acompaña desde Estados Unidos y va a tener a cargo su charla de nuevas opciones para el tratamiento no químico contra las malezas. Entonces, sin mayores introducciones, vamos a darle ya el espacio a Julio para que pueda presentarlo a Frank Forcella, que nos acompaña muy gentilmente desde Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Paul. Buenas tardes. Es realmente una satisfacción y un honor presentar al doctor Frank Forcella, con quien me une un vínculo de amistad de hace ya muchos años, porque bueno, fui dirigido por él en mis estudios de doctorado y realmente siempre me ha recibido allí en Morris, Minnesota, con una enorme generosidad. Frank obtuvo su PhD en la Universidad de Oklahoma y trabajó 33 años en el Servicio de Investigación para la Agricultura del USDA, sí, en el laboratorio de Morris, Minnesota. Se retiró de ese sitio de trabajo en el 2018 y comenzó a trabajar en consociación con el Departamento de Agronomía y Genética de la Universidad de Minnesota en nuevos cultivos para la región y en nuevos métodos de manejo de malezas. Es miembro de la Sociedad Americana de Malezas, es miembro de la Sociedad Americana de Agronomía y posee 190 trabajos publicados con referato. Esto él no lo dice, pero es uno de los hombres que ha marcado un paradigma en la ciencia de las malezas, particularmente en lo que hace a modelos de predicción de emergencia de distintas especies. Y además es una de las personas más generosas y solidarias que he conocido en este ámbito. Frank, por favor. Thank you very much for that introduction, and I am delighted. Por esa presentación. Es un placer ser parte de su equipo el día de hoy. Me encantaría estar en persona con ustedes para poder verlos a todos, pero bueno, esto es lo que nos toca en estos tiempos. Hoy quería hablarles sobre una nueva forma de control de malezas. Nosotros hablamos del desmalezamiento abrasivo a través de material abrasivo. Espero que esto se pueda entender, este concepto. Yo quisiera agradecer a todos los que participan en todos estos procesos. Esta forma particular de manejo de malezas, a lo mejor ustedes pueden pensar que estamos yendo hacia atrás en la evolución, pero estamos yendo hacia adelante. Hay varias personas que se unieron en este proceso de investigación, son las personas que aparecen en esta diapositiva. Estas son tres imágenes que son parte de un video de 2 segundos. No les voy a mostrar el video porque me toma mucho espacio de la computadora y mucha memoria, pero les voy a mostrar estas 3 imágenes de este video. Arriba, a la izquierda, vemos un plantín, una planta de Chenopodium. Un segundo más tarde, la Chenopodia ya no está más y vemos que en esta tercera ya no hay más maleza, no hay nada. Ahora les voy a mostrar otra diapositiva de Amaranthus. Aquí vemos 2 plántulas. Un segundo más tarde hay algo que le está pasando a las plántulas y 2 segundos más tarde la plántula desapareció.
Lo que estamos haciendo es utilizando material abrasivo con alta presión para exterminar esas malezas. ¿Para qué se utiliza este material abrasivo normalmente? Se utiliza para el arenado, para limpiar la superficie de las maquinarias o la pintura de edificios, los frentes de los edificios. Acá podemos ver en esta imagen. Nuestra idea era utilizar el mismo mecanismo o los mismos equipos mecánicos para combatir las malezas. Y el tipo de material abrasivo que utilizamos para ustedes va a ser interesante porque todos derivan de residuos agrícolas. Aquí vemos las mazorcas, el marlo del maíz que está formado por por granza, por una médula y por un anillo leñoso, que esto se tritura y se transforma en material abrasivo. Nosotros hacemos esto en el cinturón de maíz de Estados Unidos, donde se cultiva muchísimo maíz. Y esto lo hacemos al final de la campaña. Y nosotros aprovechamos y utilizamos estos marlos de maíz en lugar de devolverlos a la tierra. Algunas industrias ahora están moliendo los marlos, los ponen en bolsas y los venden justamente para hacer el arenado de edificios, de casas. O sea, es el mismo sistema de abrasión. En este caso están quitando la pintura vieja y queda la superficie limpia. También utilizamos otro tipo de residuos agrícolas. Por ejemplo, cáscaras de nuez, el ollejo de la uva. Cuando se hace vino, uno de los residuos de la producción de vinos es el ollejo, las cáscaras de las uvas. Aceitunas tienen carozos. ¿Qué hacemos con los carozos de la aceituna? Los aprovechamos y los utilizamos. En Argentina toman mucho café y en Estados Unidos también. En Estados Unidos se producen 3.500 toneladas métricas por día de borra de café, del residuo del café. Algo que hacemos con la borra del café, aquí tenemos un ejemplo, lo utilizamos como abono. Hay gente que se lava la cara, que se pule el cutis y también se hacen briquettes para hacer el asado, para prender el fuego. Estos arden y se puede hacer el asado, podemos poner la carne a la parrilla con este fuego. Nosotros utilizamos la borra de café como experimento para hacer un tratamiento abrasivo. Nosotros probamos con otros materiales abrasivos, pero esto fue una prueba. En nuestro laboratorio o en nuestro invernadero hacemos pruebas de este tipo. Tenemos esta unidad de arenado o de abrasión. Acá tenemos un depósito en donde juntamos el material abrasivo molido. Cuando lo pulverizamos sobre una superficie, esto es pintura roja, y ponemos a 30 centímetros de la superficie, disparamos o soplamos con el pulverizador y vemos que se hace como un blanco de 10 centímetros, es decir, 4 pulgadas de ancho. Y quiere decir, en este caso, si lo trasladamos a las malezas, vemos que la plántula puede quedar inmediatamente cubierta por este material abrasivo. Estos son experimentos interesantes que hicimos con el uso de la borra de café en el cáñamo. Este es un trabajo que habla de esto.
En este caso pudimos exterminar por completo el Amaranthus y también controlamos el abutilón o el yute chino. Este fue un poco más difícil, pero logramos exterminarlos. Yo les voy a mostrar algunos datos de estos experimentos donde demostramos que logramos lesionar a la plántula con distintas cantidades de borra de café o residuos del café. Utilizamos 1 o 2 gramos de borra de café colocada, aplicada a alta presión en el plantín de abutilón y prácticamente tuvimos un control excelente de esta maleza del yute chino. Y lo repetimos muchas veces y siempre tuvimos éxito. Uno de mis colegas en España, Manuel Pérez Ruiz, él pronuncia su nombre de otra manera, Pérez Ruiz, because he's a Spaniard. Él es de la universidad y acá desarrollaron este pulverizador para combatir por abrasión y el experimento lo hicieron en papel tisú y midieron la penetración de los distintos tipos de materiales abrasivos a partir de residuos agrícolas. En este eje tenemos los papeles que fueron penetrados y abajo en el eje horizontal tenemos el material abrasivo utilizado. Utilizamos semillas o carozos de aceituna, guano de pollo, cáscara de almendra, marlo de maíz, semilla de uva, harina de soja y todos estos materiales abrasivos funcionaron en la penetración al papel, pero la cáscara de nuez fue la que tuvo mejores resultados y como ven acá lo hicimos bajo distintas presiones de aire. Pero, ¿por qué funcionó mejor la cáscara de nuez? Principalmente porque la cáscara de nuez, fíjense cómo se achica mucho, fíjense cómo apunta perfectamente y se dispara a mucha presión, entonces logra formar un ángulo y esto penetra perfectamente al papel tisú, como si estuviéramos penetrando un cuchillo o algo con filo. Probablemente esta es la razón por la cual funcionó mejor, pero todos los materiales abrasivos funcionaron muy bien. Aquí vemos las distintas etapas en donde la cáscara de nuez tuvo eficacia en la quinoa blanca. Aquí vemos las distintas etapas de la plántula, la primera etapa del cotiledón a la hoja 1. Aquí a la derecha tenemos el control y a la izquierda tenemos el resultado después de una aplicación abrasiva y después de 2 aplicaciones abrasivas. A medida que crece esta plántula en la etapa de hoja 4, vemos cuáles son los resultados con 2 aplicaciones. Y cuando sigue creciendo todavía en la etapa de hoja 6, la quenopodia, la quinoa blanca, vemos que es más difícil combatirla, entonces hace falta 5 aplicaciones y hasta 10 también. Esto resume lo que acabo de mostrarles. Esto es la frecuencia de la aplicación del tratamiento de malezas y en el eje horizontal es cuántas aplicaciones necesitamos para exterminar las plantas, las malezas. Fíjense que el 95% de las veces se pueden eliminar cuando la plántula es pequeña en la primera etapa. A medida que la plántula es más grande, se necesitan más aplicaciones. O sea que la eficacia disminuye según sea el tamaño de la planta, de la maleza. O sea que esto es muy importante. Esto
que les acabo de mostrar es a nivel experimental, a nivel laboratorio. ¿Qué pasa en situaciones reales a campo? Este es un ejemplo de la quenopodia, la quinoa blanca. Es una maleza difícil, pero por suerte tenemos medios mecánicos para controlar la mayoría de las especies, incluida esta. El control entre las hileras es más fácil, pero donde tenemos dificultad es tratar de controlar la maleza dentro de la hilera. En la investigación a campo utilizamos esta pequeña máquina. Acá tenemos un compresor de aire. Este es el tanque que contiene el material abrasivo hecho con cáscara de maíz. Acá tenemos la pistola con su boquilla y lo que estamos haciendo es pulverizando con material abrasivo cada una de las hileras. Por supuesto, tuvimos que evaluar después el resultado de este trabajo. Lo que vemos es el control acá sin haber sido sometido a tratamiento. Y aquí tenemos las malezas. Después de la aplicación, 2 aplicaciones. Teníamos la maleza en estadio 1 y después en estadio 3. Hubo 2 aplicaciones y se ve que el control fue muy bueno sobre la hilera. Todas las malezas que están fuera de esa hilera, están entre hileras, no recibieron el tratamiento y no tienen tan buen control. Esto es una foto más cerca donde se ve mejor el control que tuvimos sobre el yuyo colorado. Aquí hay otra semilla de yuyo colorado. Aquí hay otra maleza gramínea y la ambrosia muy grande que también está muerta, pero aquí la quinoa blanca, por el motivo que sea, sigue allí, ha sobrevivido. Es decir, siempre hay algunas malezas que sobreviven al tratamiento. Fíjense que el control, sin embargo, es bueno. Podemos también ver qué pasó con el control de las malezas a final de la campaña, cuando hubo 2 aplicaciones en el estadio 1 hasta el estadio 5 en maíz. Tuvimos 90% de control. Si lo aplicamos al material abrasivo más temprano, el control es mejor cuando lo hacemos al principio del crecimiento de la planta y hacia el final. La verdad es que los resultados nos resultaron muy buenos. La sinopsis sería que 2 aplicaciones, cuando estamos con 1 hoja o con 5 hojas en maíz, nos da un muy buen control a lo largo de toda la campaña de crecimiento y el maíz permanece indemne, sin daños. Este es el experimento inicial donde utilizamos este equipo que les mostré, que teníamos en el laboratorio. Después, como tuvimos éxito, lo que hicimos fue conseguir dinero para construir una máquina nueva. Esta es la máquina que construimos. Tiene control sobre 8 hileras porque tiene 8 boquillas. Estas boquillas apuntan a cada uno de los lados de cada hilera, trabajan de a pares y permiten un control eficiente. A esto lo llamamos el Pac-Man, o sea, abrasión aérea. Así lo llamamos, tratando de emular la idea del Pac-Man de las maquinitas. Esto también era un video donde se veía el Pac-Man en funcionamiento. No les voy a mostrar el video, pero así pueden ver en las fotos cómo sale el material abrasivo de las boquillas y permite el control de las malezas entre las hileras. Acá vemos el control
utilizando esa máquina y nuevamente vemos que con una hoja o 5 hojas, ahí lográbamos un 90% de control. Durante toda la campaña, durante todo el tiempo de crecimiento hasta la cosecha. Era muy bueno el control y quedábamos con 0 maleza. En cuanto al rendimiento del cultivo, teníamos muy buen rendimiento, muy alto. Esto sucedió con este elemento montado sobre el tractor. Ahora estábamos observando y estudiando el maíz ensilado y vemos los mismos resultados. Si utilizamos esta abrasión entre B1 y B5, tenemos nuevamente 90%, con mucho menos control en otros estadios de la planta. En el ensilado pasaba prácticamente lo mismo, B1, B5, era prácticamente igual al control manual. No hay una diferencia estadísticamente significativa. Funciona relativamente bien tanto en maíz como en otros cultivos. Sin embargo, en cultivos como la soja y el maíz, el costo, el valor es relativamente bajo por hectárea y pensamos que teníamos que aplicar esta técnica en otros cultivos que tienen alto valor, como las verduras, viñedos y las huertas. Y hemos realizado y seguimos realizando una serie de experimentos con estos cultivos. Aquí nuevamente tenemos una máquina nueva que se desarrolló en la Universidad de Illinois y Nebraska. Esta es una persona que cultiva cultivos hortícolas. Está utilizando esta máquina, aplicando material abrasivo para controlar malezas en pimientos y tomates. Hay un video nuevamente, pero no se los voy a mostrar nuevamente. Pero vemos que esta máquina permite, con el material abrasivo, limpiar las áreas abiertas que están adyacentes a cada planta de tomate o de pimiento. Aquí tenemos una vista de mucho más cerca, tomate, ahí está la planta, todas las malezas que crecen alrededor una vez aplicado el tratamiento, mientras que a la derecha aparece la planta previa o antes de la aplicación del tratamiento, donde no hubo tratamiento. Unas semanas después, cuando ya creció el tomate, donde hubo tratamiento abrasivo, hay control de malezas, pero en aquellas plantas donde no se hizo el tratamiento, había malezas, amaranto y quinopodio también alrededor de la planta de tomate. Muy buen control de malezas con la aplicación del material abrasivo, 0 control sin la aplicación. Aquí vemos la primera barra tiene que ver con el control sin tratamiento y la segunda muestra qué pasa cuando sí hay tratamiento. Esto pasó tanto en pimiento como en tomate. 97% de control de malezas. También intentamos aplicar en cultivos perennes, porque los cultivos perennes son cultivos valiosos y allí el control de malezas es importante para mantener ese valor. Entonces lo usamos en cultivo de frambuesa orgánica. El valor de una pequeña caja de frambuesas es muy superior a un bushel
casi o de varios kilos de maíz o de otro cereal. Entonces nos acercamos a agricultores orgánicos que tienen cultivos perennes e hicimos algunos experimentos allí. Fíjense que estas son plantas de frambuesa recientemente trasplantadas. Aquí hemos utilizado distintos tratamientos. Fíjense que había malezas en los alrededores de las hileras. Poa pratensis era lo que había. No les puedo mostrar el video nuevamente. Tenemos una unidad pequeña para hacer el tratamiento abrasivo en estos cultivos de frambuesas, que son orgánicos. Fue parte del experimento. Los resultados, aquí tenemos una verificación del tratamiento hecho a mano. Fíjense que alrededor de la hilera está libre de malezas. Aquí se ve que está libre de malezas. Aquí, cuando se aplicaba sobre esta maleza, lo que se consiguió fue que hubiera algunos pequeños montones de alrededor de las cañas de la planta de frambuesa. Es diferente a la Poa pratensis que vemos a los costados. Ahora, si lo comparamos con este control sin tratamiento, estas no son plantas de frambuesas, son malezas, básicamente amaranto. Están tapando prácticamente a las plantas de frambuesas porque hay una densidad de maleza muy importante. Compárenlo con esta otra donde sí hicimos tratamiento con material abrasivo. Es decir, el efecto sobre el crecimiento de la maleza es muy importante. Esto es un gráfico que les muestra exactamente lo mismo. Primero la barra con la aplicación manual, después tenemos la barra con la aplicación del tratamiento abrasivo y la última, la barra más alta, es la donde no hubo tratamiento, es decir, el 90% de control de malezas utilizando material abrasivo de cáscara o de granza de maíz. Aquí tenemos el tratamiento con material abrasivo, el tratamiento manual y por último el control sin tratamiento, que es mucho más bajo en cuanto al control logrado. Es decir, el uso del material abrasivo tiene un efecto importante. Pudimos publicar un trabajo sobre este experimento. Ahora lo que estamos haciendo es continuar con los experimentos. Hemos diseñado un experimento nuevo, le hemos modificado el diseño y lo estamos utilizando en viñedos y en manzanares, en manzanas. Este es el tratamiento sobre manzanas. Básicamente es igual, lo hemos estado haciendo durante 2 años. Aplicación manual, aplicación de material abrasivo y en 2 años vemos un aumento significativo del control de malezas cuando aplicamos material abrasivo. Y además es interesante ver que cuando comparamos el crecimiento de los árboles de manzanas, crecen mejor aquellos que han sido sometidos a tratamiento con material abrasivo que el tratamiento manual. Aquí lo que estábamos era utilizando distintos elementos para arrancar la maleza del suelo, lo cual también de alguna manera afectaba al árbol. Es decir, cuando utilizamos el tratamiento con material abrasivo, el árbol se veía menos afectado. O sea que es alentador.
sobre todo para las huertas orgánicas, y pensamos que este tratamiento va a ser preferido para los cultivos hortícolas. Entonces, en resumen, de todo este trabajo que hemos realizado, podemos decir que el tratamiento abrasivo funciona, sí, pero solo en malezas pequeñas. Si la maleza está muy grande, este tratamiento no funciona. ¿Es una panacea para controlar las malezas? No, no lo es. Es simplemente una técnica nueva para ayudar a los agricultores orgánicos a mejorar su manejo de malezas. Hay muchas otras técnicas que también pueden ser utilizadas. Esta es una técnica nueva. ¿Hay daño sobre el cultivo? No, si se aplica con cuidado. Ahora, si se hace una aplicación incorrecta, si uno, en lugar de apuntar a la maleza, apunta a la planta, puede dañar el cultivo. En la mayoría de nuestros experimentos no vimos daño en los cultivos. Otra de las cosas que nos preocupan es tratar de no lastimar de ninguna manera a la planta. Pero nunca vimos un problema de plaga en la planta, no con estos tratamientos. En cuanto al costo, ¿va a ser más caro que los herbicidas? Sí, por supuesto. Sí, casi siempre es más caro. Un herbicida son mucho más baratos, pero el aplicador de material abrasivo es más eficaz que el herbicida. Es mucho más que la labranza. El costo, sí, pero no se molesta el suelo queda tranquilo. ¿Cuesta más que utilizar un chamuscado? Yo diría que el chamuscado tiene un costo similar. El costo, como les dije, del chamuscado, del tratamiento abrasivo, es más o menos igual. Muchos agricultores orgánicos usan el chamuscado, pero el tratamiento abrasivo puede reemplazarlo o trabajar en conjunto. ¿Hay mejoras que hacen falta? Sí, por supuesto. Hacen falta muchas mejoras. Por ejemplo, sería bueno tener sensores de hilera, físicos o electrónicos, para que la máquina detecte dónde detenerse y hacer la aplicación. Harían falta sensores de las plantas, sobre todo permitir que la máquina detecte la presencia de la maleza. Muchas veces pensé en que se pueda utilizar fertilizantes como material abrasivo. Por ejemplo, el estiércol, usarlo como material abrasivo. Lo hemos probado y funcionó. No hemos hecho todavía un experimento grande, pero sí hemos incluido el estiércol en nuestros experimentos. Esto reduce el costo del control porque estamos agregando un fertilizante al tiempo que vamos matando las malezas. Además, hace falta una integración con otras herramientas. Integrarla con mucha otra maquinaria que se utiliza en el campo. Es todo lo que quería decirles. Quiero darles las gracias y espero haber podido mostrarles cómo hacemos el control de malezas con esta técnica. Gracias. Bien, muchas gracias, Frank, por tu presentación. Realmente muy interesante. Y hay varias preguntas
algunas directamente sobre la presentación y otras, digamos, que se derivan de la presentación en términos de alternativas respecto al uso de herbicidas. Empiezo por la primera. Si hay alguna medición respecto al efecto en las propiedades físicas de los suelos con estos métodos. Yes, I think so. Sí, creo que entendí. Con respecto a las propiedades físicas del suelo, no lo hemos medido, pero se lo puedo responder directamente. Con respecto al suelo, una de las ideas que teníamos, o que yo por lo menos tuve, como ingeniero agrónomo, una de las personas que construyó esta máquina, que es, en lugar de utilizar residuos agrícolas, ¿por qué no utilizar el mismo suelo como material abrasivo, arena, por ejemplo? Es decir, sacar arena del propio campo como material abrasivo para la aplicación de, efectivamente, arenilla, en este caso sería. Obtain the soil as the machine is moving across the field. A medida que la máquina se desplaza en el suelo, aplicaría directamente esto al suelo, secaría el suelo y en todo caso lo único que llegaría al suelo es la propia arena del mismo campo. Yo creo que la idea es maravillosa. Pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué opina respecto a la posibilidad de hacer estudios que correlacionen la eficacia de o métodos de esta naturaleza con características propias de algunas especies, como puede ser el tipo de hoja, el espesor de cutícula, aspectos que eventualmente podrían incidir en la eficacia? Yes, yes. Very good question. Muy buena la pregunta. Y me da vergüenza por lo que voy a responder, porque yo solo les mostré los datos buenos, los datos que me gustan, los que son positivos. No les mostré las otras cosas, los otros datos. Por ejemplo, ya mencioné que cuanto más grandes son las malezas, son mucho más difíciles de exterminar que cuando son pequeños. Y la especie de la maleza también tiene una influencia importante en la eficacia de la aplicación abrasiva. Por ejemplo, las gramíneas son más difíciles de controlar que las malezas latifoliadas o de hoja ancha, porque el punto de crecimiento de estas plantas está por debajo de la superficie. Entonces tenemos que aplicar el material abrasivo 2 o 3 veces, a diferencia del otro tipo de maleza que con una sola aplicación se puede atacar y exterminar. Hablamos de las malezas de hoja ancha. Hay otras especies, en segundo término, en particular las especies de invierno anuales, la Capsila versus Capsora, por ejemplo. Esta maleza es muy resistente al material abrasivo. Yo no les mostré el experimento con esta maleza. Es una maleza muy difícil de controlar. O sea, esto no funciona para todas las malezas, pero sí para las malezas que emergen en verano o en primavera, como la quenopodia, o con ese tipo de malezas. Pero sin duda hay muchas especies en donde esta técnica definitivamente no funcionaría, lamentablemente. Seguimos entonces con otra pregunta. No creo que lleguemos a formularlas todas, pero bueno. Acá la pregunta tiene una introducción que es: felicitaciones por el trabajo y la innovación. Me gustaría saber aproximadamente cuál es el consumo de material abrasivo por hectárea.
al menos en los sistemas en los que obtuvieron mejores resultados. Yes. Bien. It depends on how many applications. Depende de cuántas aplicaciones hacemos y con qué rapidez el vehículo, el tractor, se desplaza en el campo. Pero entre 250 a 500 kilos por hectárea. Esto suena como muchísimo material abrasivo, y sí, es mucho. Si pensamos en términos de hectáreas. Sin embargo, no olvidemos que, por ejemplo, los marlos del maíz, con un rinde típico del maíz, serían 500 kilos por hectárea. Y esto es aproximadamente la cantidad que necesitamos para combatir a la maleza. Y también depende de la cantidad de fertilizantes por hectáreas. En general es alto comparado con otros productos. Somos científicos, siempre pensamos en cuánto herbicida aplicamos por hectáreas. Y en general es menos de 1 kilo por hectárea. Entonces, cuando hablamos de 500 kilos de material abrasivo, nos parece muchísimo, pero cuando hablamos de residuos agrícolas, no es tanto en definitiva. Pero bueno, es parte de toda esta experimentación y es parte de todo el trabajo de utilizar esta técnica. Y todo tiene que ver con el pensamiento, con ir pensando, porque no va a ser fácil utilizar esta técnica. Y esto es la razón por la cual digo que es más apropiado para proyectos hortícolas o digamos para emprendimientos hortícolas más pequeños. Vamos a ver si podemos formular 2 preguntas. Una que es muy concreta, es si hay datos de daños a los cultivos mediante estas estrategias. ¿Alguna magnitud al respecto? Yes, and there Sí. is no damage. No hay daño. O el daño es tan mínimo que ni siquiera podríamos hacer una medición objetiva, porque es mínimo. Y quizá para cerrar, si los moderadores, salvo que los moderadores me digan lo contrario, ¿cuál es la expectativa que usted le ve a la adopción de estos métodos en los Estados Unidos en particular, donde el uso de herbicidas es bastante significativo? I pray a lot. Ruego, rezo mucho. En términos realistas, los productores que producen maíz, soja o trigo, nunca... Estuve hablando con horticultores en California y ya lo están utilizando, esta técnica, porque ellos han desarrollado sus propias máquinas y la están utilizando, pero realmente no tengo muchas expectativas con respecto a los productores en mi zona de maíz, soja y trigo de que la adopten, francamente. Creo que son y 44, la sesión culminaba a las y 45, así que estamos en tiempo y forma. Agradecemos a Frank Forchella entonces por esta tan interesante disertación y bueno, estaremos en contacto con él eventualmente para generarle o realizarle algunas otras preguntas. No sé, Paul, vos me decís cuál es el próximo paso, por favor. Estamos muy bien, muchísimas gracias. Así que muchas gracias a Frank Forchella, muchas gracias Julio por moderar esta conferencia plenaria que hemos tenido con una mirada tan innovadora y diferente de lo que es el tratamiento contra las malezas al que estamos acostumbrados, así que muy interesante. Y agradecemos también a las intérpretes que nos han acompañado esta mañana, tanto con Hugh Becky como con Frank Forchella, que han hecho un gran trabajo. Así que dejamos como terminado
esta parte de la conferencia plenaria. Adiós. Adiós. Thank you very much, Frank.